Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Comenzamos ya con la tercera y última sesión de esta jornada sobre la historia de Oliva de la Frontera. Vamos a contar hoy con dos conferencias, el acto de clausura y seguidamente un vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. Para empezar esta noche contamos con la presencia de Moisés Cayetano Rosado, que entre una dilatada trayectoria profesional, él es maestro de primera enseñanza, licenciado y doctor en Geografía e Historia y licenciado en Ciencias de la Educación. Director de la revista transfronteriza O Peluriño, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Extremeños, miembro del Consejo de Redacción de la revista Calípole en Vilavicosa, Portugal, autor de 3 decenas de libros, destacando La Tierra Devastada, Historia Contemporánea de Extremadura y Alentejo del año 2009, así como La Raya Ibérica, del campo de batalla al de la inmigración, del año 2018. Además ha sido ponente con temas de historia, demografía y patrimonio en España, Portugal, Francia, Cuba, Argentina o Ecuador. La conferencia de Moisés se titula Alentejo y Extremadura, del subdesarrollo heredado a la necesaria cooperación transfronteriza, el caso de Oliva, ciudad de frontera. Con la ponencia de esta noche quiere destacar cómo la geomorfología, la productividad de los suelos y los avatares de la historia han llevado a la zona rayana, extremeño-alentejana, de lo que Oliva de la Frontera es un ejemplo, a una economía agroganadera, de grandes latifundios, con una población dependiente azotada por el desempleo. Ello ha conducido a una intensa emigración que en los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado afectó a casi el 40% de su población total. En el caso de Oliva, al 40,21% de la población que había. Esto ha condicionado su proceso evolutivo, ya que se marchó principalmente población joven en edad de producir y reproducirse. Ahora, en la actualidad, no solo se sigue perdiendo población por un crecimiento vegetativo negativo, sino que las posibilidades de retorno o nuevos inmigrantes son un anhelo sin posibilidades de realización. El Producto Interior Bruto de ambas regiones per cápita se sitúa a la cola peninsular y europea, y Oliva no es una excepción. De cara al futuro hay que dar respuesta a 3 retos: el demográfico, con una renovación poblacional; el reto productivo, de reactivación económica, con el ciclo completo de producción, elaboración y comercialización, con proyectos de acción conjunta entre Extremadura y el Alentejo; y el reto de las comunicaciones y servicios, que faciliten las transacciones y también la fijación de población. En este sentido, la conexión Oliva-Barranco, con extensión Beja-Sine, es de importancia crucial para el desarrollo local. De todo ello nos habla ahora Moisés Cayetano. Muchas gracias por invitarme a venir a las jornadas, a estas jornadas de historia, y por la presentación y por su asistencia en una tarde calurosa a un acto de este tipo que yo entiendo, no sé las otras intervenciones, pero la mía es un poco áspera, un poco dura. Trataré de hacerla lo más suave posible dentro de lo que es los datos demográficos, los datos estadísticos, los datos históricos, y ajustarme más o menos al tiempo, pero el tema es bastante extenso. En primer lugar, quería decir que efectivamente nosotros somos una doble región, una superregión, una región transfronteriza, el Alentejo y Extremadura, que ha heredado el subdesarrollo. Es un subdesarrollo que lo conocemos claramente en la actualidad y que no ha conocido
en otras épocas momentos de esplendor, sino momentos de sobresalto y de problemas. Así, para hacernos una idea histórica general y muy sucinta, os muestro ahí lo que es un mapa de España en la Edad Media y cómo nosotros estamos condicionados por el modelo de reconquista o repoblación que tuvimos. Hay que mirar toda esta zona a la que pertenecemos, que es del río Duero para abajo. Cuando se hizo la reconquista por parte de los cristianos, o el avance, por llamarlo de una manera más moderna, más que reconquista, el avance cristiano hacia el sur, ocupado por los islámicos, pues faltaba gente. Era muy difícil mantener el territorio, y para mantenerlo, si bien al principio en las primeras zonas del norte de Galicia aún sí había habitantes suficientes como para que pequeñas comunidades se hicieran cargo de su explotación y su defensa, no va a ocurrir lo mismo conforme se avanza. Ya va faltando habitantes, van habiendo tierras muy extensas y poco pobladas, y que hay que asegurárselas contra el enemigo que te puede venir otra vez a ocupar. Y esa seguridad hay que darla a través de un sistema de defensas. Por eso en estas tierras, tanto del Alentejo como de Extremadura, hay tantas fortificaciones medievales, y luego fortificaciones que se van a ir perfeccionando en la Edad Moderna por nuestros propios enfrentamientos. Pero esas fortificaciones precisan de unos ejércitos muy bien constituidos, precisan de una organización militar muy potente, que no la ofrecen las pequeñas comunidades, como sí hacían en Galicia con sus caseríos, o en el Miño portugués, o en Trasmontes, o en la zona de Zamora. No, aquí ya se necesitan auténticas organizaciones potentes, y eso va a ocurrir a través de lo que son las órdenes militares. Las órdenes militares ocupan esta zona nuestra, y los reyes le van a ceder privilegios a cambio, y esos privilegios son las grandes posesiones, y ahí es cuando se constituyen los enormes latifundios, de tal manera que nuestras zonas estaban destinadas por necesidades de ocupación a ser gobernadas pues por esas órdenes militares, que aquí fundamentalmente es la de los templarios, en otro sitio va a ser la de Alcántara, la de Malta, en Portugal, la de Avís, y todas ellas van a tener un sistema de señoríos que hacen que la población residente, la población urbana y rústica y del campo, sea dependiente de ellos. Por eso nos encontraremos con unos grandes señores y con una población desposeída, una población sin tierra. Así que ese va a ser el modelo que tenemos desde que esto se constituye como territorios cristianos, en el siglo XII. Y además da la coincidencia de que Oliva está en el mismo medio, en la raya, y esta raya va a ser precisamente la que más necesite de vigilancia, primero porque en el sur está muy cerca, en el Algarve, el enemigo musulmán, y porque en el este, para los portugueses, está el enemigo castellano. Así que se constituye el territorio en un territorio de mucho conflicto, de mucha presión, de muchas guerras, y los poderes tienen que ser muy fuertes y los señoríos muy bien consolidados. Aquí me falta, a ver, esta diapositiva está cambiada. Bueno, eso va a dar lugar a, como os decía, a una tierra muy concentrada en pocas manos. Pero ocurre que después de ese periodo que tuvimos tan sobresaltado de la Edad Moderna, y que después Antonio lo va a especificar con respecto a las guerras de restauración, porque hay que ver la Edad Moderna, lo que supuso para esta zona, para toda nuestra raya.
supuso una sangría humana brutal. Imaginaros lo que significa que desde 1640 a 1668, 28 años, tuviéramos no un enfrentamiento bélico continuo ahí con guerra, porque las batallas principales fueron 5, pero sí una ocupación del territorio, una ocupación por ejércitos. Y eso no es cualquier cosa, eso significa que esa gente tiene que comer y que los caballos que traen también tienen que comer. Pero también significa que el enemigo evita que coman, y por ello se van a dar mucho las racias, los robos, los incendios, los saqueos y el desgaste incluso militar, que supone que muchos jóvenes tengan que ser reclutados para formar parte de los ejércitos, que se van a reclutar en la zona. Así que nosotros nos vamos a ir empobreciendo también más en ese, que yo digo, subdesarrollo heredado por esas circunstancias. 1640, 1668, 28 años de desgastes, no de enfrentamientos continuos, de desgastes. Pero es que después, al empezar el siglo XVIII, en 1701, nosotros tenemos un problema, que es la sucesión a la corona española. Muere sin descendencia Carlos I, y se disputan el trono sus parientes de Francia y de Austria. Nueva guerra, la guerra de sucesión, 14 años de guerra, otra vez 14 años donde se repite lo mismo, y hay que fortalecer los castillos, hay que abaluartar, hay que fortificar, todo eso son gastos, todo eso es falta de ingresos porque la gente se está dedicando a otras funciones, con lo cual el empobrecimiento se va a reproducir. A mediados del siglo XVIII ocurrirá lo mismo, con lo que llamamos la guerra fantástica, que no hubo guerra, parecía, pero sí había desgaste. A principios del XIX, las guerras napoleónicas, o lo que nosotros llamamos, los portugueses la llaman la napoleónica, nosotros la llamamos la guerra de independencia. Pues eso significó también incluso antes, desde 1801 empezamos a tener problemas, hasta 1814. Es decir, que no hemos parado de ser saqueados. Y al mismo tiempo va a ocurrir, y esta es la diapositiva que no se verá bien desde la zona donde estáis, pero que la puede obtener cualquiera, porque yo la voy a dejar aquí, se le puede ceder, se le puede dar sin ningún problema. Cómo se han ido poniendo en venta terrenos, porque llegó un momento en que los gobiernos liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX necesitaban dinero para construir sobre todo el ferrocarril, para hacer industria, para modernizar el país, y ese dinero hay que sacarlo de algún sitio, de algunos impuestos. Como entonces no había el IVA que hay ahora y otros impuestos actuales, pues una de las formas que había era desamortizar. Y aquí en estas fechas voy poniendo las fechas que los momentos en que en España y en Portugal se sacan a la venta bienes públicos, bienes de la Iglesia, bienes de los ayuntamientos, bienes del común, y se someten a pública subasta. Evidentemente, ¿quién puede comprar esas tierras, esas fincas, esas dehesas? Pues las pueden comprar aquellos que se están enriqueciendo con el nuevo comercio americano, con las nuevas colonizaciones en ultramar, con la nueva burguesía que está entrando en la industria. Y a la aristocracia latifundista se va a unir la aristocracia burguesa, es decir, la nueva burguesía industrial, que va a comprar territorio. Entonces, se asistirá, y fundamentalmente en la provincia de Badajoz y en el sur del Alentejo, a una venta extraordinaria de terrenos. Con lo cual, vamos a llegar al siglo XX en una situación muy polarizada. Aquí existe una clase poseedora de la tierra muy potente, que no necesariamente vive en el lugar, sino que ha comprado el terreno. Hoy las cosas se compran por internet, pues entonces no había internet, pero era lo mismo. Se compraba desde Madrid, se compraba desde Sevilla, se compraba desde Barcelona, y residían la burguesía, la nobleza, en esas zonas. Y la tierra pasaba a ser de su propiedad en estas otras de Andalucía occidental, de Extremadura, del Alentejo y del Algarve.
Y ese es el proceso que llamamos de desamortización civil y eclesiástica. Esa es nuestra herencia, ese es el subdesarrollo que hemos heredado. Por eso a nadie le puede extrañar esos datos que estoy mostrando ahí, y que es el índice al que llegamos de emigración desde 1951 al 75. ¿Por qué pongo esas cifras? Voy a levantar un poco. ¿Por qué pongo esas? Yo me parece que voy a tener que utilizar este pie. Sí, a ver, fíjate, yo no sé si desde ahí atrás se verán las cifras que tengo señaladas en el mapa de Extremadura y del Alentejo, pero bueno, yo las voy a ir señalando. Mirad, primero, ¿por qué pongo esos años, del 51 al 75? Porque a ver, ¿se oye bien? Porque son los años en que, más que del 51, realmente cuando empiezas en el 55, cuando acaba el periodo ese de autarquía, de cerrazón dentro de las regiones del interior, y los estados, tanto el salazarismo en Portugal como el franquismo en España, comprenden que es imposible vivir encerrado en el subdesarrollo, que hay que potenciar zonas de industria, de comercio, de relaciones, y esa potenciación viene dada por aquellos lugares donde se concentra esa industria, el comercio y las comunicaciones, que en España son Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, que en Portugal son Porto y Lisboa. Pero hace falta gente que vaya allí a trabajar, y se demanda mano de obra, y esa mano de obra sobra en estos otros territorios que han sido pues maltratados por este proceso histórico que he mostrado. Y a partir del año 55 se inicia una desbandada. Curiosamente, Oliva va a ser una de las poblaciones en Extremadura que inicia el proceso, mientras que la mitad del territorio extremeño no dispara su migración hasta el año 1960, Oliva ya lo hace en el 55, como veremos después. Lo hace bastante antes. Es una de las primeras poblaciones, de los pioneros en el movimiento migratorio. Y va a durar en lo que llamamos el desarrollismo europeo. Los años 60 fueron los años de grandes expansiones industriales, de grandes prosperidades en las zonas periféricas de la industria y el comercio, y por ello de boom migratorio. ¿Por qué en el 75 ya le tengo puesto como un final? Porque 2 años antes, en el 73, hubo una crisis mundial, la crisis del petróleo, que cortó con los sueños. Subió de una manera estrepitosa el precio de los crudos y empezaron las empresas a entrar en crisis. En el 79 se redobla, un poco lo que hemos conocido en el año 2008. Así que este periodo del 51 al 75 es el periodo clave de la desbandada, de la hemorragia migratoria. Yo he especulado mucho, hice mi trabajo de investigación sobre las migraciones, qué hubiera pasado si no hubiera habido crisis en el 73. Y estimo, por cómo iba el proceso de migraciones, que hubiéramos seguido perdiendo población. Y si, cosa prácticamente imposible porque los ciclos son así, si no hubiera habido crisis sucesivas, si la prosperidad en Europa hubiera continuado, nosotros ahora en Extremadura tendríamos 500.000 habitantes, no 1.070.000. Seguiríamos sangrando más. Bueno, aún así, fíjense, en esos 25 años pierde la provincia de Cáceres el 49% de la población. La provincia de Badajoz un poco más del 47%. Y en Alentejo pasa algo parecido, en la zona de Portalegre el 44%.
en la E de Évora un poco menos, el 36, 37 casi, y en el Bajo Alentejo se lleva la marca mayor, 49%, el mayor porcentaje migratorio del proceso. Esto fue un proceso verdaderamente único. Ninguna otra región de España tuvo esta, y de Portugal tampoco en su zona, esta desbandada tan brutal en tan pocos años. Vamos a seguir. Bueno, eso aquí es que no, claro, las cifras no se pueden ver desde atrás, pero aquí muestro cómo va quedando el porcentaje. Aquí esta es la media de riqueza y pobreza en nuestro país. Esto que veis abajo, esa cola hacia atrás de porcentaje menor de Producto Interior Bruto, es Extremadura. Extremadura estuvo en todo el proceso que se inicia de contabilidad en el 1950 en la cola. Cuando termina el proceso en el 75 seguimos en la cola. Lo mismo le va a pasar al Alentejo portugués. Estas cifras, quizá ahí se ven un poquito mejor, Alentejo junto con el Algarve. Algunos creen que el Algarve es una zona muy próspera porque tiene mucho turismo. Por una parte eso es nuevo, y por otra es que es la franja extrema y pequeña de la costa. El resto es también bastante desfavorecido, junto con las islas de Azores y Madeira, que tradicionalmente han sido de una terrible migración hacia Latinoamérica. Bueno, ese es el planteamiento que nos ha conducido la historia. Es decir, es una situación en la que hemos ido siendo una mano de obra muy desposeída en la Edad Media, en la Edad Moderna, aún más en la contemporánea cuando se hizo la desamortización, y que al llegar la contemporánea la única salida que hay es migrar, salir de aquí, buscarse la vida fuera. Fijaros, nosotros tenemos cuando termina el proceso migratorio en el año 75, teníamos en Madrid 250.000 extremeños. Teníamos en Cataluña 150.000 y 100.000 en el País Vasco, 90.000 en Europa. Los alentellanos siguen un proceso parecido y casi todos van a Lisboa. La baja, cuando uno va por la autovía hacia Lisboa y pone a la derecha Almada y Seixal, ahí casi podríamos decir que esa es otra de las provincias alentellanas, porque casi todos los que viven son de Alentejo. Ha perdido mucha población centralizada ahí. Bien, ¿qué pasó después? Luego lo veremos también en algún plano más que muestre. Pues que eso va a conducir a un estancamiento poblacional muy fuerte, porque ocurrirá que los que se marchan, los que migran, evidentemente son aquellos que están en edad de producir, de trabajar, de encontrar empleo. Los que tienen, pues, 20 años, aquello con el servicio militar siempre nos metía un corte. Lo digo porque yo participé en el proceso y no te contrataban hasta que no habías hecho el servicio, pero bueno, 20 a 45, edad igual que ahora, ¿verdad? Lo mismo. Es decir, se marchaban los jóvenes que iban a tener hijos y se quedaban, bueno, a los pequeños ya se los llevaban sus padres por el efecto llamada una vez que se asentaban allí. Y se van los jóvenes de 20 a 45 años, cuando encuentran empleo en la zona, se llevan a sus hijos y van quedando los mayores de 45 años. En el año 55, 60, 70, 75... se corta la emigración, pero no retornan esos jóvenes que se habían ido, siguen allí. Se va a quedar aquí una población más envejecida. Nosotros en el año 50 éramos la población con el índice de juventud mayor de España. Al llegar al 75 fuimos la población con el índice de ancianidad mayor de España. Pero eso se va a seguir
prolongando en el tiempo, porque como no hay retorno de migrantes, la población aquí cada vez se envejece más, como luego veremos, y al mismo tiempo la que está fuera sí que se reproduce bien. Nosotros somos aquí 1.070.000 habitantes en Extremadura. Fuera se marcharon 800.000, pero pensemos un poco, 800.000 jóvenes que se han reproducido fuera, que han tenido hijos fuera. Calculo que la población extremeña y sus descendientes fuera son más de 1.200.000, tirando siempre en cifras comedidas, mientras que aquí somos 1.070.000. Es decir, hay más extremeños y descendientes desde el 50 para acá, desde el 51 hasta la actualidad, fuera de Extremadura que dentro. Y hay muchísima más población joven descendiente extremeña fuera que dentro. Por ello, hay unos retos que afrontar, y yo los he cifrado ahí en un reto demográfico. Nosotros tenemos una necesidad de replantearnos qué va a pasar con los habitantes. ¿Esto a dónde va? Me decía hace unos días un médico de Badajoz que lleva una red de servicios de atención a la ancianidad, y dice: no te puedes imaginar los problemas que se están originando en todos los pueblos de Extremadura con la ancianidad, porque están quedando los mayores bastante problematizados, con problemas de movilidad, de senilidad. Sus hijos, uno está en Barcelona, el otro está en Bilbao, el otro está en París. La atención es muy complicada, y es decir, hasta es un problema de tipo ya familiar y afectivo el que se está generando en estas tierras, que están muy necesitadas de servicios y con muy poca capacidad productiva. Entonces, ese reto demográfico, de alguna manera, hay que solventarlo. Pero claro, un reto demográfico no se soluciona como a veces se ha intentado hacer con unas leyes diciendo: bueno, pues hacemos, lo cual no está mal, una bonificación en la adquisición de vivienda en los pueblos, o en la rehabilitación de vivienda por parte de inmigrantes, o en el viaje subvencionado para el retorno, ¿vale? Pero ¿y qué? Si no se cumplen con estos dos retos. Es que el reto demográfico va unido al productivo y al de las comunicaciones y de los servicios. Y si aquí no se produce, no se genera empleo, y si ese empleo no se genera porque además no se tienen buenas condiciones de desarrollo agroganadero, industrial, comercial, pues es imposible que estas tierras nuestras sean atractivas. Y no se trata, digo, ya solo de producir, es que además de producir en productos primarios y elaborados secundarios, hay que moverlos, y eso se mueven con las comunicaciones. Nosotros hoy somos la tierra peor comunicada en ferrocarril, en avión por supuesto también, claro, y en vías de transporte rodado de móviles, pues peor de toda la península, junto con Alentejo. Además, somos dos tierras que estamos ahí como creados como un agujero negro. Entonces, estos son, y aquí he puesto yo, bueno, pues algunas he desarrollado ampliamente en otros apartados, bueno, la necesidad de política de repoblación, fijación de población joven, el reto es fijar población joven, claro, y el retorno de los emigrantes, que es la gran aspiración. Y considero, aquí tengo que decirlo con claridad, considero que este reto, el reto de retorno de los emigrantes, que se lo planteó la Junta de Extremadura con mucha ilusión en los años 90, considero que eso es imposible. El retorno de los emigrantes se produce de una manera muy simbólica, de gente mayor, pero muchos me dicen, mucha gente mayor dice: mira, ¿cómo retorno yo, que me gustaría a mi pueblo, si mis hijos están en Barcelona y tengo nietos, y ellos están casados, uno con una aragonesa, otra con un sevillano, está todo ya mezclado, estoy atado a la tierra de recepción? Hay una frase que se repetía mucho en Europa, que se decía: Europa está llena de migrantes retornados, en el deseo de retornar, claro. En cuanto al reto productivo, mira,
El problema de la producción, tal como lo estamos viendo hoy, con la competencia que nos viene de los países emergentes, de China, de la India, de los países del este, es muy complicado, porque ellos producen muy barato, con muy mala calidad posiblemente, no tanta, otras buenas, pero producen muy barato, porque la explotación de la mano de obra que tienen es tremenda. El desprecio al medio ambiente absoluto, por ello sus gastos son mucho menores que los nuestros. Entonces un reto nuestro tiene que ir por la especialización, la calidad y la exclusividad, si no en productos normales, en camisetas. En Badajoz se trató de hacer una fábrica, la Herin se llamaba, no sé si a alguno le suena, hace de estos 20 y tantos años. Era un sueño del alcalde de entonces, Manolo Rojas, que creía que iba a tener 5 o 6 mil empleos directos, otros tantos indirectos, esas cosas que siempre se dicen, ¿no? Esta empresa traerá 5.000 empleos directos, 5.000 indirectos, otros 5.000 inducidos, 20.000 empleos, para fabricar camisetas para venderlas en la Lignes de París. Yo no sé si llegaron a fabricar 1.000 o 2.000 camisetas, pero aquello se vino abajo, porque los brasileños que venían a poner la fábrica, lo único que querían es coger las subvenciones de la Junta, y una vez cogidas las subvenciones de la Junta se largaron, recalificaron terreno, y hoy allí está el Faro. Si lo conocen, el Faro, todo aquel complejo comercial que hay, que es un buen pelotazo urbanístico, pues ese se hizo allí. Es decir, que nosotros no podemos fabricar camisetas, porque las camisetas ya las hace con un jornal de 2 o 3 euros al mes los niños en Bangladesh. Así que tenemos que ir por otro camino, evidente, ¿no? Por una especialización, calidad y exclusividad, que ya a ver si me da tiempo de poner alguna cosa. Y por supuesto, dentro de ello hay que promocionar, explotar y exprimir lo que son las denominaciones de origen, que tenemos muchas, muy buenas, y que ante ellas es imposible que nadie nos combata, porque son de una calidad y de una exclusividad absoluta. Y luego, claro, la industrialización y la comercialización. No nos podemos limitar a tener una buena aceituna para que esa aceituna se vaya a Jaén. Yo he visto en la frontera de Badajoz con Campomayor unas extraordinarias plantaciones de olivares, de estos que se hacen ahora, que son como setos, un seto así entre largo, aparece una máquina en forma de U invertida, se mete por un lado y en un par de minutos ha cosechado, yo qué sé, decenas de olivos. ¿Y dónde van a parar? A un camión. Pregunto, oiga, ¿y este camión ahora que va ahí a Campomayor, que tienen ahí el lagar? Dice, no, esto va directo a Jaén. Esto va directo a Jaén y se comercializa como aceite y como aceitunas y como todo producto de Jaén. Claro, eso no puede ser. Estamos perdiendo riqueza y posibilidades de mano de obra, porque la explotación de esa enorme finca la hacían con un par de trabajadores montados en aquella super máquina. Bien, y en cuanto a los servicios y las comunicaciones, desde luego nuestra red viaria interior y transfronteriza ha ido a mejor. No es comparable con la que teníamos años atrás, pero todavía tiene muchos agujeros negros, muchos huecos, muchas zonas por delimitar, y sobre todo en el ferrocarril. Lo de ferrocarril es de pena, ¿no? No tenemos nada que sirva más que para jolgorio de las averías que continuamente se producen en el que va a Madrid. Hay que tener muchísimo valor para ir a Madrid, sobre todo si tiene que coger un avión, porque es que eso no tiene ningún sentido. Es muy posible que el avión llegue a puerto y tú todavía aeropuerto y todavía estés tú en el camino con la maleta. Bueno, y luego, claro, nosotros tenemos una importante baza en toda Extremadura, en todo lo que es la dinamización turística y desde luego la transfronteriza, que se está explotando en parte, pero que hay que seguir profundizando en ella. La patrimonial. El patrimonio rayano es para conocerlo. Tiene una potencialidad única. Esas guerras de las que estuve hablando antes, que han sido tan desgraciadas para nosotros, nos han proporcionado hoy un patrimonio fortificado que no tiene parangón en parte alguna. No existe la densidad, sobre todo, no en toda la raya, sobre todo en Extremadura y Alentejo.
porque sabéis que las guerras se producían fundamentalmente y los enfrentamientos por nuestra tierra, porque caemos entre la línea Madrid-Lisboa y estamos en el medio. Fijaros lo que es, por ejemplo, Badajoz y Elba. Es que, vamos, como se unieran más, se pegaba una con la otra. Están pegadas prácticamente, Badajoz en la frontera y Elba 6 o 7 kilómetros más allá. Bueno, pues eso se va reproduciendo arriba y abajo, un poco más arriba con Campomayor, con Alburquerque, con Portalegre, con Valencia de Alcántara, Marmao, Castelo de Vide, hacia abajo, con Montserrat, Alconchel, aquí Jerez de los Caballeros, y todo eso da lugar a ese patrimonio monumental que es único y que cada vez se tiende más a un turismo que no es exclusivamente playero, sino que cada vez hay más gente que le apetece ese y alternarlo con este otro turismo que es el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza, tanto de naturaleza senderista como deportiva, como el turismo de ferias y fiestas, pues es algo que aquí en nuestra tierra también tiene una importancia grande. Todo lo que son las dehesas, estas dehesas que aquí son tan importantes, de Encinas y Alcornoques, con lo que es el turismo rural, pues tiene, excepto en el verano, que el verano aquí es mortal, en el resto del año unas posibilidades muy grandes. Y además que en el turismo cada vez hay un turismo más de gente de edades más asentadas, más mayores, con mejor poder adquisitivo y con más ganas de tranquilidad. Con lo cual, adelantarse y la oferta esa de naturaleza en parques naturales y ampliación a terrenos serranos, pues es una opción también a explotar. Decía antes que lo que pasa es que, a ver, la hora sí, ¿hasta qué hora tengo? Son y 48, hasta en punto. Bueno, no se ve bien, pero como yo lo veo, lo leo y lo digo. Ya, en el año, lo pongo porque, claro, es que como se parecen las cifras, en el año 1920, Extremadura tenía 1.064.000 habitantes. En el año 2018, 1.070.000, lo mismo. En esos 98 años tenemos la misma población, con la diferencia de que es una población muy envejecida y entonces era muy rejuvenecida. Bien, en ese espacio de tiempo, España pasó de 21 millones de habitantes a 45, a pesar de las fuertes migraciones que tuvo. Es decir, pasó a más del doble, con lo cual nosotros, que teníamos el 5% de la población en 1920 de española, 5% de los españoles estábamos aquí, ahora estamos en el 2,3%. En nuestro territorio es el 8%, el 8%, con lo cual somos 4 veces más deshabitados de la media española. Pero sin embargo, las previsiones del Instituto de Estadística de Extremadura dicen: Extremadura perderá 71.000 habitantes hasta el 2033, con lo cual bajaremos de 1 millón. Los ciudadanos de 66 años y más aumentarán un 29,6%. Los nacimientos bajarán un 12,8%. Estas previsiones nos dicen que, a pesar de los intentos que queremos hacer, esto es irremediable. Yo no soy economista, por eso esta cosa de la producción lo digo así un poco forzado. Yo soy demógrafo y pienso que esto es así, lamentablemente es así. Es muy difícil romper esa racha. Lo que decía antes, ahí he puesto algunas denominaciones de origen importantes que tenemos en Alentejo, en Extremadura. Alentejo tiene muchísimas. La riqueza extra... Bueno, este es Presunto de Barrancos, que tiene una denominación de origen reconocida, y en quesos, Nisa o aquí Serpa, los quesos de Borba en Cabra, magnífico. En vinos tienen auténticas riquezas,
en ovejas. Todo esto se está explotando y con cierta importancia, y se exporta mucho al extranjero. Se trata de potenciar aún más eso por parte de los gobiernos, no poniendo trabas ni administrativas ni fiscales a unas tierras que se merecen un trato especial por haber sido tan desfavorecidas durante tantos siglos. Y en Extremadura, bueno, pues ya lo sabéis todo, desde el jamón de la dehesa de las sierras de Jerez, pues hasta el corderex o cualquier otra de las denominaciones de origen en cabra, oveja. Pero voy muy rápido porque si no el tiempo y no me va a dejar meterme en lo que deseo. Este sistema de nudo de comunicaciones tan necesario que tenemos, norte, sur, este y oeste, es imprescindible. Nosotros necesitamos unas comunicaciones por carretera y por ferrocarril imprescindibles. En ferrocarril, no solo la alta velocidad, sino el tren de altas prestaciones que nos lleve no solo a Lisboa y Setúbal, que es importantísimo por su puerto, sino a Sines. El puerto de Sines es la clave para el desarrollo del Alentejo y de la Extremadura, porque el puerto de Sines, como le pasa al puerto de Setúbal, es de mucho calado. De todos los grandes transatlánticos que tienen que traficar con Europa, no lo pueden hacer por la costa norte y por el Mediterráneo, porque el calado es muy pequeño y no da para su funcionamiento en puerto. Sin embargo, el puerto de Setúbal y el de Sines especialmente es de una profundidad tan grande que aquellos que desde América, a través del Canal de Panamá, tengan que comerciar con Europa, han de hacerlo a través de Sines y Setúbal. Y al hacerlo ahí, sus bases de aprovisionamiento y de almacenaje tienen que estar en este espacio para el que precisamente Badajoz se está preparando, con lo que llamamos la plataforma logística. La plataforma logística de Badajoz tiene 500 hectáreas y ya se ha empezado a edificar. Eso hay que adelantarse porque desde luego esta zona, en cuanto a comunicaciones, a almacenajes y a transformaciones, puede ser de un importantes resultados. Y todavía no empezamos con... ¿Veis? Este es el puerto de Sines, impresionante, eso es para verlo. Es de una potencia única. Y mira, esta foto de la plataforma logística del sureste europeo, ayer mismo estuve yo caminando por la vía que comunica en tren Badajoz con Elba. Han espabilado más que nosotros en Portugal. Tienen perfectamente ya unas instalaciones para un tren de altas prestaciones hasta la misma frontera. Nosotros no la hemos empezado. Y es de una solidez, de unas elevaciones, de una salvaguardas en los lados de más de 10 metros de anchura espectaculares. Es decir, que viene en serio lo de esa comunicación que nos lleve desde Sines hasta... Mira, ahora una comunicación fuerte nos tiene que llevar por aquí, por el norte, vamos a Salamanca. Sin embargo, esa comunicación directa por Badajoz, Ciudad Real, sería imprescindible. A ver, esto me parece que hemos llegado a Oliva. Esta es la evolución, es así, ¿verdad? Es la evolución de la población de Oliva desde el principio de siglo hasta la actualidad. Mirad cuando llega en 1955 y empieza a decaer. Desde 12.000 habitantes que tenía, ¿verdad? 12.000 y algo, a 5.000 y pico que tiene ahora. Con lo cual, esto significa menos de la mitad. La población de Extremadura también ha pegado un entallón muy fuerte desde el año 60, 5 años después. Y llegó a tener 1.400.000 hasta el 1.070.000 que tiene ahora. En tanto, la población de España ha ido creciendo, excepto en el último, por la crisis y la salida de emigrantes. Sabéis que los emigrantes extranjeros en España han llegado a ser bueno, y todavía casi 6 millones. Eso parece hasta mentira, porque nosotros nunca hemos recibido emigrantes hasta finales del siglo XX. Siempre hemos sido un país de salidas.
La salida aquella de los conquistadores extremeños, que detrás de los conquistadores iban miles de no conquistadores, y en el siglo XIX, en el XX, siempre saliendo. Sin embargo, desde a finales del siglo XX y hasta el 2008, hasta la crisis, nosotros tuvimos 6 millones de extranjeros, concretamente de rumanos 1,5 millones, otro 1,5 millones de marroquíes, 500.000 ecuatorianos. Eso era algo impensable, y esa afluencia es la que un poco salvó demográficamente a un país de viejos, porque España tiene el crecimiento vegetativo más bajo de él. Bueno, a ver, mirad la evolución de los nacimientos y defunciones en Oliva desde 1996, cuando ya habían pasado todas las crisis y empezaba a resurgir en España las migraciones, a ver cómo ha ido evolucionando lo que es la juventud y los no jóvenes. Pues mirad, año tras año han nacido menos y han muerto más. Siempre crecimiento negativo en Oliva. 28 un año, 24, 35, 44, 37, hasta el año actual. Crecimiento negativo. Es decir, han fallecido más personas que han nacido. Esto no es Oliva por ser Oliva solo. Todas las poblaciones de Extremadura tienen este mismo cliché. Por eso que os decía antes, porque se me han ido los jóvenes, entonces al quedar más viejos, pues ocurre eso. Yo me he encontrado con una cosa muy curiosa, y es el plan general municipal de Oliva, que le pasa lo mismo que al de Badajoz. Yo fui 16 años concejal de Badajoz y lo conocía mejor que las uñas de mi mano, el plan aquel. Y era un plan que se basaba en que la población iba a crecer. Aquí he visto que en el plan general municipal, que está en la web, se puede consultar, la tasa de natalidad se estima que sube el 9,5 y la de mortalidad solo el 7,2. Es decir, que van a nacer más niños y van a morir menos, y encima van a venir emigrantes, 0,5, con lo cual va a haber un crecimiento vegetativo. Esto se decía que iba a ocurrir porque como los planes estos se hacen con tanto tiempo y luego sobre la marcha ellos mismos se retratan, eso decía que iba a ocurrir en 2017, y que iba a subir la población de Oliva, pues no sé ahora mismo cuántos habitantes, 400 y pico. Bueno, a ver si lo veo por aquí, es que tengo mucha prisa. Población registrada 5.700, iba a subir a 5.800. No, ha bajado a 5.400 por aquella tabla que os mostré antes. Es decir, no puede crecer. Con lo cual el Plan General de Ordenación Urbana le pasa como al de Badajoz. Os voy a decir un detalle solo del de Badajoz, y es que en Badajoz hay 150.000 habitantes. El Plan General preveía que para el 2008, lo decían en el 2000, iba a haber 250.000 habitantes. Eso no se lo cree nadie, ¿verdad? En vista a lo que vengo hablando. Bueno, pues lo digo para que se tome un poquito nota de estos datos, porque estos datos son absolutamente irreales. Esta es la pirámide de población de Oliva. Mirad, esto se llama estrechamiento en la base. Es decir, aquí no nacen niños. Y fijaros cómo se engrosa en la altura. Se considera una población joven cuando es triangular, así. Así, los niños aquí y los viejos aquí. Esa es la población joven. Somos absolutamente lo contrario a la joven. Oliva tiene, tampoco es para llorar, pero la renta de Oliva, la comparada, esto está sacado de una web del Foro Ciudad, pues parecida a la de los pueblos de alrededor, aunque Jerez sobresale. Tengo que ir muy ligero porque ya me ha llegado la hora. Sí decir que Oliva tiene una situación esquinada con respecto a Extremadura, y puede que no suficientemente bien comunicada, por ejemplo para Barrancos, que la línea ideal sería esta, claro, la directa, y que necesitaría una comunicación que nos llevara por el sur a eso que os hablaba antes de Sines. Si Sines tiene una comunicación que a Oliva le llegue a través de Serpa y Moura,
barrancos, pues le daría mucha importancia desde el punto de vista de los transportes de su propia producción, desde el punto de vista del turismo de naturaleza que tiene y del turismo de paso que comunique a ciudades patrimonialmente tan maravillosas como son Jerez de los Caballeros, Mourao, Montserrat, Moura y todo lo que significa los embalses de Alqueva. Y como ya son las 10:05 y no puedo seguir más, pues luego si alguien me quiere que me pregunte, me increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí. Una pregunta, José. A ver, yo me pregunto cómo es posible que en la última década quizás no se habla de la deuda histórica con Cataluña o fundamentalmente con Cataluña. ¿Por qué desde Extremadura no se reclama esa deuda histórica que usted acaba de narrar? Sí, pero sí, existe desde luego un planteamiento de reclamación, la Junta de Extremadura lo tiene, de la deuda histórica, pero es una deuda histórica más reciente. Nosotros es que tenemos una deuda histórica tan prolongada en el tiempo, de 1000 años, que por eso decía antes en un momento determinado, nosotros necesitamos que aquí haya un modelo de reactivación a través de beneficios fiscales, crediticios y de las comunicaciones transfronterizos. Y eso es una cosa que no tiene que hacer solo el gobierno extremeño y el gobierno de España, sino en comunicación con el gobierno portugués, a través de las euroregiones. Yo he leído mucho en los planes estratégicos regionales y transfronterizos. Y la verdad es que tiene buena literatura, pero le falta ser valientes a la hora de plantear sistemas de beneficios reales. Beneficios reales en cuanto a créditos, en cuanto a creación de infraestructura y en cuanto a modelos de fiscalidad. Porque nosotros necesitamos una fiscalidad privilegiada en cuanto que somos una zona tremendamente depauperada. El último, incluso, claro, cuando desde otras regiones aventajadas se nos dice, bueno, que ellos son los que mantienen la economía por su potencia industrial. Es decir, mire usted, es que la potencia industrial fue creada de una manera expresa, potenciándolas, beneficiándolas y llevándoles allí capital humano, gente, a que por un poco precio reactivara su economía. Y pero eso ya es un asunto político en el que nosotros tenemos un problema, que somos 1 millón de habitantes. Y claro, 1 millón de habitantes, ¿cuántos votos son a la hora de sacar diputados? Y ese es el problema posible que tengan los políticos. Claro, para eso iba precisamente, que si efectivamente en ese sentido, si se hace la suficiente presión, yo entiendo que la presión por población es escasa. ¿Por qué? Porque es lo que usted ha dicho, que la población va en disminución, pero claro, el problema lo seguimos teniendo y los políticos yo creo que tienen que ir en esa línea de conseguir esos recursos para Extremadura, porque si no, aquí estamos abocados a una inmigración masiva y a esa desaparición, porque el escenario que usted plantea para el 2033 pues es penoso, y yo entiendo que si eso es un hecho, que es una tendencia que se ha ido consolidando de cara al futuro, se irá consolidando de manera quizás incluso más acelerada que hasta la fecha. Y claro, pues todo eso realmente es un problema, porque es un problema para el mantenimiento y la sostenibilidad de la zona, de todas las familias, tanto en España como en otras zonas, claro. Es un problema además de recursos mal utilizados, porque nosotros tenemos un problema muy grave, pero lo de Portugal no podéis imaginar lo que es que la mayoría de la gente vive en Porto y en Lisboa. Toda la raya es un desierto absoluto, se te caen los palos del sombrajo si vas por tras un monte.
Allí nada más que hay señoras de 80 años, ¿no? Y señores de 80 años no, porque se mueren antes, pero casi. Y si vas a lo que se llama niños, es tremendo. Esto se lo tiene que plantear. Lo que pasa es que a los demógrafos no se les suele hacer caso, porque los economistas y los urbanistas, como eso que he mostrado antes de ver, venga, recalificar terreno, pero es que hay que atender más a los demógrafos, porque el demógrafo te va a decir cómo una tierra se va a arruinar decisivamente. Cuando nosotros seamos 900.000 habitantes, seremos 900.000 viejos que necesitarán residencias, asistenciales, sanidad, muchos gastos y muy poca producción. Luego eso hay que redistribuirlo, eso hay que repensarlo, y hay que hacerle caso a los demógrafos, porque si no es la ruina para todo el país al final. ¿Alguna pregunta más? No. Nada, pregunta. Bueno, pues continuamos ahora. En segundo lugar, esta noche contamos con la intervención de Antonio Valero García. Él es maestro en la especialidad de Educación Física por la Universidad de Extremadura y maestro en la especialidad en Educación Infantil por la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde hace unas semanas también maestro de Pedagogía Terapéutica, máster universitario en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha realizado más de un centenar de cursos de formación relacionados con la educación y recientemente, en enero de este año, ha publicado un manual de preparación de las oposiciones de maestro. Lleva 20 años dedicado a investigar sobre su pueblo y a difundir su historia a nivel local. Muestra de ello es su cuadernillo, Oliva de la Frontera, Historia y Tradiciones, del año 2001, y una treintena de artículos publicados sobre la historia de Oliva en revistas locales. Además, ha realizado diversas iniciativas para dar a conocer el pasado olivero, tanto en centros educativos de Oliva como con la organización de jornadas y conferencias sobre la historia de nuestro pueblo. En su tarea investigadora ha trabajado en profundidad en el archivo parroquial de Oliva, en el que se ha centrado en el fondo más antiguo, de 1668 a 1815. En la actualidad es el organizador de estas jornadas sobre la historia de Oliva y se encuentra en proceso de elaborar varios trabajos que recojan los frutos de las investigaciones de Oliva realizados durante todos estos años. También en su ánimo de difundir y dar a conocer la historia local, mantiene una página en Facebook, Relato de la Historia de Oliva de la Frontera. En el verano del 2007 fue nombrado cronista oficial de Oliva de la Frontera. Esta noche Antonio Valero nos presenta su conferencia titulada Conflictos en la Raya, la villa de Oliva de la Frontera en la Guerra de Restauración Portuguesa 1640-1668. Una guerra que conllevó una serie de enfrentamientos armados entre España y Portugal, con consecuencias devastadoras para muchas localidades de la Raya. En nuestra localidad, el periodo desde el inicio de la guerra, en 1640, hasta la paz de Lisboa, en 1668, tuvo fatales consecuencias para la villa. Oliva, denominada en aquellos tiempos Oliva del Ducado de Feria, sufrió su cercanía a la frontera de Portugal y desde los primeros años de la guerra se vio afectada por la incertidumbre de las incursiones de tropas portuguesas en poblaciones cercanas, que terminó con la quema de la villa en el año 1643 y la toma de su castillo en el año 1654. La villa medieval es totalmente borrada del mapa, destruido su caserío, arrasada su iglesia parroquial y ermita y muy mermado su castillo. Aunque la paz de Lisboa de 1668 significó el regreso progresivo a la villa de los Oliveros, Oliva nunca más llegó a ser lo que fue. Para recordar esta parte de la historia de nuestro pueblo, toma ya la palabra Antonio Valero. Buenas noches. Antes de empezar, decirles que la historia que voy a contar contiene muchos datos y muchas fechas, entonces la voy a realizar mi exposición realizando la lectura. Como bien ha dicho Elia, en esta conferencia vamos a analizar los acontecimientos de la Guerra de Restauración, también llamada de secesión o de separación de Portugal, de 1640 a 1668, en nuestro pueblo, en la villa de Oliva.
Como preámbulo sorpresa a mi conferencia, he de destacar el libro que he publicado este año en enero, que consiste en un manual de preparación de oposiciones de maestros y que directamente, aunque parezca que no, guarda relación con mi conferencia de hoy. Mi libro se centra en Oliva de la Frontera, como la conferencia de esta noche. Mi libro es de gran extensión, como fue el periodo bélico que vamos a tratar. Mi libro tiene como eje temático a Don Quijote de la Mancha y la dehesa extremeña. Y la conferencia de hoy trata de los oliveros y oliveras que fueron Quijote ante las adversidades de la guerra. Y por último, mi libro, al igual que esta conferencia, además de haber salido ambos de la misma pluma, están dedicados a las mismas personas. El índice general que guiará mi exposición se organiza en 8 apartados, que a su vez lo vamos a agrupar en 3. Los 2 primeros analizan la situación de Oliva, especialmente durante las primeras décadas del siglo XVII, justo antes de la guerra. Los apartados que van del 3º al 6º relatan los acontecimientos sucedidos en Oliva durante la guerra, entre los que hay que destacar la quema de la villa y la toma del castillo olivero. Y finalmente, en los 2 últimos apartados profundizaremos en las consecuencias que tuvo para Oliva este largo conflicto. La guerra de restauración portuguesa no es nada nuevo para la villa de Oliva. Su cercanía a la frontera con Portugal y los conflictos bélicos ocasionó su despoblación en varias ocasiones durante los siglos XIV, XV y XVI. En la imagen tienen un detalle de un mapa de 1644 con la comarca de Oliva y los pueblos limítrofes portugueses. En el óvalo de color negro está la villa de Oliva, que también no sé si se distingue, pone los 300 vecinos con que contaba. ¿Cómo era la villa de Oliva del Ducado de Feria antes del inicio de la guerra? Es decir, en las 4 primeras décadas del siglo XVII. En la imagen pueden observar la portada de la antigua ermita de la Virgen de Gracia, coronada por el escudo de los señores de feria. Aquí también pueden ver un detalle de ese escudo que se sitúa en la parte superior de la portada y también una celosía perteneciendo la portada y estos 2 elementos a la antigua ermita de la Virgen de Gracia de Oliva, y que estaría en pie en el tiempo en los momentos de los que estamos hablando. Oliva era una villa relativamente próspera y bien poblada, con más de 1.500 habitantes distribuidos en 17 calles organizadas alrededor del castillo, construido por Gómez Suárez de Figueroa entre 1403 y 1410. Contaba con la iglesia parroquial de San Marco Evangelista. No podemos hacer camiseta, pero puntero igualmente. La iglesia parroquial de San Marco Evangelista, que es este edificio, la planta de este edificio, contaba con un hospital bajo la vocación del Espíritu Santo y 6 ermitas: Nuestra Señora de Gracia, San Ginés, San Pedro, San Lorenzo, San Antonio Abad y San Gerardo. En la imagen
tienen la planta de oliva realizada por Leonardo Ferrari entre 1650 y 1655, con el castillo de oliva en el centro. El castillo de oliva, que era una gran torre de planta hexagonal en el centro, con 4 torreones en cada una de las esquinas, y se situaba, este es el ayuntamiento, que corresponde con la actual situación del que tenemos actualmente. Esta es la plaza del ayuntamiento y esta es la calle La Laguna. Entonces se situaba a caballo nuestro castillo entre la plaza del ayuntamiento, la calle de La Laguna, y en la parte sur se situaba la iglesia parroquial de San Marcos Evangelista. Como pueden comprobar, la iglesia formaba parte del sistema defensivo porque estaba unida con una muralla, estaba unida al castillo. Entonces era como una segunda línea defensiva además del castillo, porque la primera la constituía el propio caserío. Además que todavía no tenemos claramente determinado si Oliva tuvo o no tuvo una muralla medieval que rodeara la villa. Bien, también he de destacar algo muy curioso, que es este montículo y una edificación que yo soy de la opinión que se corresponde con el Cerro del Moriscote. Se corresponde con el Cerro del Moriscote, no otro cerro que son de mayor cota en el Valle de Oliva, que son la Virgen de Gracia, que estaría por aquí, o Capazú, que estaría por aquí. Entonces, por la localización se corresponde con el Cerro del Moriscote, y esa edificación yo la identifico más que con una casa aislada, con una torre vigía para vigilar la frontera y los territorios de la cuenca de la Ardila, que desde ahí pues hay muy buena visibilidad. Esta torre estaría situada donde actualmente están las antenas de telefonía móvil, y por eso les he puesto donde estaría. Además es algo metafórico, donde ahora hay una torre de telefonía es donde estuvo esa torre vigía, y en la foto superior izquierda tienen la vista que se ve desde ahí, precisamente, que podrán observar cómo en primer plano tienen la localidad de Barranco. Bien, y ahora ustedes todos se preguntarán, como me lo han preguntado muchas veces, ¿dónde estaba el Castillo de Oliva? El Castillo de Oliva, algo muy significativo, no hemos cogido que es algo que es muy sencillo de hacer y que haremos ya mismo, será colocar la antigua planta sobre la planta moderna de Oliva para ver exactamente dónde estaba situado. Algo muy curioso del castillo es este circulito que está en esta esquina, este circulito que corresponde al pozo o aljibe del castillo, y que este pozo y castillo, ha desaparecido el castillo, pero ese pozo permanece todavía, y es en el patio trasero de la Casa de la Cultura. Este pozo, que está en una esquina,
a mano izquierda de la emisora local de la radio, este pozo corresponde al pozo aljibe del Castillo de Oliva. Es decir, el castillo ha desaparecido, pero todavía algunos elementos nos quedan. Bien, la población de Oliva crece de forma tímida durante estos años, pero estable. Durante el siglo XVI y durante las primeras décadas del siglo XVII, el crecimiento, como pueden observar, por distintos censos, es tímido, pero crece de forma estable. Pueden observar en la imagen una tabla de esta evolución en la que se puede observar claramente la incidencia negativa que tiene el inicio de la guerra. Durante las 4 primeras décadas del siglo XVII, Oliva es la segunda población que más ingresos genera del estado de Feria, justo después, como es normal, de la capital, de Zafra. En la imagen tienen las rentas de la casa de Feria en Oliva, de 1622 al inicio de la guerra, a 1640. Y como pueden comprobar, pues esas rentas son estables antes del comienzo del conflicto. El día 1 de diciembre de 1640 tiene lugar la sublevación de Portugal y con ella se inicia la guerra. En estos primeros años del conflicto, de 1641 a 1646, destacar un hecho que fue muy importante y sobre todo que tiene que ver mucho con el patrimonio que nos queda de ese periodo, que es muy poco, a causa que la villa de Oliva es quemada por los portugueses en 1643, es decir, totalmente arrasado su caserío, aunque permanece inalterable su castillo. El 4 de diciembre la noticia de la sublevación portuguesa llega a Oliva. En la imagen tienen un mapa de la frontera de Portugal en 1641, en el que he señalado con un círculo amarillo a Oliva, y también he subrayado con rojo las localidades de Valencita, además que no pone Valencia, pone Valencita, Noudar, Barrancos y Encinasola. Y Oliva la tenemos aquí en el círculo amarillo. Aquí tienen una imagen panorámica de la vila y castelo de Noudar, tomada no desde la corte, tomada desde Valencia del Monboy. En junio de 1641 los portugueses toman Barranco